Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todo bien. Bueno, este es un video bastante improvisado, bastante random, pero bueno, vamos a ver qué sale. ¿Qué es la patología? Introducción. Patología, tenemos que aludir inmediatamente al término alteración. Alteración o alteraciones. Es el estudio, logía, es el estudio de las alteraciones estructurales, funcionales de las células, tejidos u órganos. Por eso es muy importante tener una buena base fisiológica, donde en la fisiología ahora hablamos de el funcionamiento normal. Ok, ahora vamos a ver lo anormal, entre comillas. Bibliografía recomendadísima, Robbins. En este caso la última edición es la 10ª, que de ahí entonces hemos sacado la información para realizar este video. A ver cómo sale. Bueno, empezamos con el primer tema que empieza en el capítulo 2, si no me equivoco es página 31 32 del Robbins 10ª edición, que habla de injuria celular. Ok, ¿qué es injuria? Injuria entre nos es daño, daño celular. Acá hay una palabra que me interesa mucho, que por ahí la van a leer bastante, la cual es noxa. Noxa es cualquier cosa que genere daño, es noxa. ¿Por qué? Porque uno por ahí habla de un agente biológico o lo que sea, y en realidad no está abarcando todo. Vos con la palabra noxa abarcás absolutamente todo, desde radiaciones ultravioleta hasta un pedazo de cuchillo incrustado hasta microorganismos, ¿entiende? Entonces, noxa, cualquier cosa que puede generar daño, es decir, cualquier cosa que puede generar una injuria de la célula, un daño celular. ¿Está? Bueno, espero que se haya entendido eso por lo menos. Existen 4 aspectos básicos del proceso patológico. No es que ocurra así nomás, viene un patógeno o lo que sea y listo, ya está. No. Vamos a ver de que hay una secuencia que generalmente sirve mucho para estudiarlo también. La etiología. Empezamos con la etiología, que es lo mismo que decir causa o motivo por el cual se desarrolla una enfermedad. Ok, ahí lo tenemos. A veces, me quiero detener acá un poquito, a veces van a leer que algunas enfermedades tienen una etiología idiopática. Idiopática es una manera elegante de decir de que es desconocida, de que no se conoce hasta el momento cuál es el motivo por el cual se genera esa enfermedad. ¿Está? Esto puede pasar, por ejemplo, en un pequeño porcentaje de diabetes de tipo 1, amiloidosis primaria. Uy, tenemos muchísimos ejemplos para dar de etiología idiopática. Pero bueno, muchas veces, la mayoría de las enfermedades tienen su etiología bien identificada, y entonces partimos de ahí. Después, esto, que ahora lo vamos a ver bien en un cuadrito, por ejemplo, una infección portal, ingreso, una infección bacteriana, ok, ¿qué me va a generar esa infección bacteriana en el cuerpo? Bueno, eso es la patogenia. Es el mecanismo en el cual se desarrolla esa enfermedad. ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Hacia dónde va a ir esa bacteria? ¿Qué me va a producir? Todo eso es patogenia, que a su vez está relacionado con el siguiente punto, que es alteraciones moleculares, funcionales y morfológicas. Está a nivel de células, como hemos visto, tejidos, órganos, ok. Todo eso. A su vez, una vez que yo tengo el agente que me causó determinada enfermedad, que me describe cómo se va a desenvolver en nuestro organismo, generando daño, bueno, generando estas alteraciones, me va a llevar a las manifestaciones clínicas, es decir, los signos y síntomas de la enfermedad. Recordemos que signos es todo lo que es totalmente objetivo, se puede ver, y síntomas lo subjetivo, lo que el paciente refiere. Bien, entonces acá tenemos un cuadro donde, por ejemplo, vemos algunas principales causas, etiología: alteraciones inmunitarias, alteraciones genéticas, ya sea hereditarias o adquiridas, desequilibrios nutricionales, traumatismos, infecciones, toxinas, o sea, todo esto es noxa.
todos estos aspectos acá es Noxas. Con eso abarcamos absolutamente todo. De ahí que quería recalcar esa palabra. Obviamente, la causa de la enfermedad me va a llevar a lo que estuvimos viendo, cómo se va a desarrollar una vez que va a hacer en el cuerpo esos cambios bioquímicos, cambios estructurales, que a su vez esos cambios van a generar alteraciones moleculares, funcionales y morfológicas, supongamos. Cambios estructurales y bueno, y este agente patógeno me destruye la membrana plasmática. Ok, y ahí ¿qué alteraciones voy a tener yo? ¿Estamos? Supongamos dentro de una célula que a su vez afecta a un tejido. Y todo eso en conjunto me va a llevar a manifestaciones clínicas, signos y síntomas de la enfermedad. Es lo que acabamos de describir. ¿Okay? Eso sería injuria celular como tal. Ahora, nosotros podemos hablar de dos tipos de injuria. Una que es reversible y otra que es irreversible. Un daño que puede volver a la normalidad si se elimina el estímulo nocivo, pero si el daño persiste, por ejemplo, esto te va a llevar a la muerte celular. Vamos a seguir con eso entonces. Una célula normal, entonces, si tiene un estímulo lesivo, nosotros vamos a tener algo que se llama lesión reversible, donde si yo elimino el estímulo lesivo o nocivo, puedo regresar a una célula normal. Ahora, si el estímulo lesivo persiste, tenemos una lesión irreversible que me va a llevar a muerte celular. Es decir, necrosis o apoptosis, que ahora después lo vamos a ver. Vamos primero paso por paso en un caso de lesión reversible, o también conocido como injuria celular subletal, porque no te alcanzó a matar. Es decir, un daño que va a sufrir la célula por una noxa, pero si yo elimino la noxa, la célula puede regresar a la normalidad. Puede normalizarse si se elimina el estímulo responsable. Bueno, ¿a qué se refiere entonces a esto? Y los principales cambios morfológicos tenemos a la tumefacción, que tumefacción es hinchazón celular. ¿Está? ¿A qué se debe esta hinchazón celular? A un aumento de la permeabilidad de la membrana plasmática. Tenemos que saber, o sea, en realidad no, tenemos que recordar de que los límites de una célula van a estar dadas por justamente la membrana plasmática. Es decir, que lo primero que se suele afectar es justamente la membrana plasmática. Si se afecta la membrana plasmática, obviamente estaríamos hablando de afecciones a nivel de las bombas iónicas, todo aquello que mantenga el equilibrio hidroelectrolítico y que favorezca a una homeostasis, a una un adecuado intercambio de iones, el cual si se ve afectado va a haber una hinchazón a nivel de la célula. Bueno, van a ver de que dice cambios morfológicos en realidad son porque también estaba la opción de esteatosis, cambios grasos, o aparición, cambios grasos, sí, así dicen el Robbins, pero eso se aplica más que nada al hígado y no quiero entrar tanto en ese detalle porque estamos hablando muy de manera general. Así que nos quedamos con tumefacción por ahora. ¿Cuáles son las adaptaciones celulares al estrés? Esta célula que tenga lesiones celulares reversibles se va a adaptar, obviamente. Y bueno, si no se puede adaptar, vamos a terminar en una lesión irreversible. Pero mientras tanto, mientras estamos acá, con este estímulo lesivo, la célula se va a adaptar a este estrés, a este estímulo lesivo. Por ejemplo, la atrofia. Atrofia, sabemos que es la disminución del tamaño celular por pérdida de su sustancia. Además de también pueden experimentar cambios a nivel de organelas, como por ejemplo disminuye el número de mitocondrias, el retículo endoplásmico incluso se atrofia. Pero vamos a ver un ejemplo. A ver, el ejemplo clásico es un desuso prolongado del músculo por una inmovilización o inactividad, supongamos un postquirúrgico, donde
uno va perdiendo el tamaño muscular de las fibras musculares. Ahora, ¿eso significa de que esta célula se va a morir? No, no se está muriendo la célula. No, no llegamos a muerte celular por una atrofia. No, no, no. De hecho, luego retornamos la actividad, retornamos esa movilización, esa actividad misma del músculo y recupera el tamaño normal y listo. Eso sería entonces una adaptación celular donde regresamos a la homeostasis. La autofagia sería algunos mecanismos por los cuales la célula puede digerir componentes propios celulares, esto por parte de los lisosomas. Esto ocurre muchas veces por ejemplo, en proteínas mal plegadas. Almacenamiento de sustancias. Bueno, la célula puede llegar a acumular ciertas sustancias tóxicas hasta un cierto punto y, bueno, ¿se puede restablecer esto si se elimina el estímulo lesivo? Sí. Ahora, si sigue habiendo un almacenamiento de sustancias tóxicas, esto va a llevar a la muerte celular. Por ejemplo, los macrófagos almacenan metales pesados. Un ejemplo clásico es la hemocromatosis. En la hemocromatosis, lo que se acumula es hierro en las células. Y bueno, hasta una cierta cantidad de hierro está bien que se acumule. Ahora, si se acumula de más, la célula no puede adaptarse y termina con una muerte celular. Bueno, hipertrofia. La hipertrofia, como bien vimos, sería lo contrario a la atrofia. O sea, es el aumento del tamaño de las células que conduce, por consecuencia, a un aumento del tamaño del órgano. Así que podemos aplicar el mismo ejemplo del ejercicio físico como hipertrofia fisiológica. Otra hipertrofia fisiológica sería, por ejemplo, bueno, acá justo está. Otro, por ejemplo, sería la hipertrofia mamaria que se da durante el embarazo. Obviamente, estas células de las glándulas mamarias van a ir aumentando, va a haber una hipertrofia para poder brindar esa leche justamente al lactante, y luego esto retorna a la normalidad. Eso es una hipertrofia fisiológica. Está perfecto. Es un estrés, sí, pero no hay ninguna muerte celular. Ahora, después tenemos hipertrofias patológicas como, por ejemplo, un corazón agrandado. Un corazón agrandado por ejemplo, hipertensión arterial, que es HTA, hipertensión arterial. ¿Está? Bueno. La hiperplasia. Plasia hace referencia al número de células. Entonces, hay un aumento en el número de células. Esta hiperplasia también sigue siendo una adaptación celular. Lo fisiológico, supongamos el útero grávido. Está una embarazada y el útero que va aumentando de tamaño. Luego tenemos, por ejemplo, una hiperplasia patológica clásica, como la hiperplasia prostática benigna, que ocurre en hombres mayores, por lo general. Bueno, el famoso HPV. Creo que se entendió lo que hablamos de adaptación insular al estrés, ¿no? Bien, metaplasia hace referencia al cambio de una célula por otra, más bien yo diría de un epitelio por otro. El ejemplo clásico es el de un fumador. ¿Se acuerdan histología del epitelio respiratorio en general? Por ejemplo, de tráquea, de bronquios, que hablamos de que era un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. Ok, si una persona se la pasa fumando, esas sustancias nocivas van a generar cierto daño sobre estas células a nivel de la tráquea, y entonces no le va a quedar otra más que a la célula de cambiar su forma, su morfología, y pasar a otro tipo de epitelio, que es un epitelio escamoso. Fíjense acá. Tenemos
un epitelio pseudostratificado cilíndrico ciliado que pasó a un epitelio escamoso ya con varios estratos. ¿Para qué? Para resistir justamente a las sustancias químicas nocivas del humo del tabaco. Ese es el ejemplo clásico. ¿Estamos? Bueno, hasta acá todo lo que vimos es de célula normal hasta lesión reversible. Todo esto puede, si se elimina el estímulo nocivo, volver entonces a la normalidad. Ok. ¿Qué pasa con las lesiones celulares irreversibles o injuria celular letal? Justamente cuando los mecanismos de adaptaciones celulares son insuficientes. Bueno, si yo tengo cambios celulares irreversibles, tengo pérdida de la función celular y esta pérdida de la función celular me va a llevar a los procesos como necrosis o apoptosis, que ambos desencadenan en la muerte celular. Pero vamos a ver las diferencias entre estos dos para después entrar de lleno en necrosis, que será tema para el siguiente video. Y también vamos a agregar otro término que es autólisis, que se suele confundir, pero no tiene nada que ver. Bueno, vamos con las diferencias entre necrosis, apoptosis y autólisis. Siempre es preguntable, sí. La necrosis se caracteriza por presentar un aumento en el tamaño celular. Justamente ¿por qué? Porque en este caso la membrana plasmática se rompe. Ahora vamos a ver que la membrana plasmática se rompe, ingresa agua, hay una tumefacción, una hinchazón celular y bueno. A diferencia de la apoptosis, en donde lo que va a ocurrir con la apoptosis es que la célula se va a encoger, se va a retraer, se va como a hacer un poco más chica. Si bien en un comienzo puede haber un aumento del tamaño celular, luego se van a formar algo que se llaman cuerpos apoptóticos. Se va a reducir, se va a retraer la célula, por lo general. Cambios nucleares. En el caso de la necrosis, primero ocurren tres pasos secuenciales. Primero ocurre lo que se llama cariopignosis, que es el encogimiento y un aumento de la basofilia. Bien sabemos de que el núcleo tiene un aspecto basófilo, es decir, con hematoxilina y eosina. Bueno, este núcleo se va a encoger, por lo tanto aumenta la basofilia, ¿no es cierto? Luego se va a partir en trozos, que esto se va a llamar cariorexis, es la fragmentación del núcleo, y luego el núcleo va a desaparecer directamente, que se llama cariólisis. Se rompe por acción de la adeneasa. O sea, esto desaparece y si el núcleo, que es basófilo, por eso lo dibujé de este color, medio azulcito, si el núcleo desaparece, te va a quedar una célula totalmente eosinófila. ¿Por qué? Porque no está tu núcleo. Entonces te va a quedar una célula eosinófila sin el núcleo que debería estar acá. Debería ser así, ¿no? Debería ser así, con el núcleo central. Bueno, eso no va a estar ahí. Así que ahí tenemos entonces los tres pasos secuenciales, más o menos, no esquemita que me salió recién. En el caso de la apoptosis se fragmenta en trozos, o sea, sería una cariorexis también. Sí, se fragmenta en trozos. Todo se va a ir fragmentando en una apoptosis. Todo se va reduciendo su tamaño, todo. La membrana plasmática en la necrosis se rompe. Eso te lleva a un aumento en el tamaño de la célula por tumefacción, que es lo que estuvimos viendo un poquito en la diapo anterior. En la apoptosis se mantiene, pero con alteraciones estructurales. ¿Está? Los lípidos van a sufrir alteraciones estructurales en cuanto a su disposición. ¿Es fisiológico o patológico la necrosis? La necrosis siempre es patológica, siempre es patológica. Ahora,
La apoptosis puede ser fisiológica, o sea, puede ser normal que ocurra, como puede ser patológica también. A ver, ejemplo de apoptosis fisiológica durante el desarrollo fetal. Durante el desarrollo fetal, para formar determinados órganos, necesitamos de una apoptosis. ¿Está? Lo mismo, por ejemplo, no sé, a ver, otro ejemplo más fácil. Para, a ver, la piel todo el tiempo está sufriendo proceso de descamación, por lo tanto, muerte celular, apoptosis. ¿Y eso es patológico? No, eso es perfectamente fisiológico. Ahora, patológico, sí hay apoptosis patológicas, que ahora vamos a ver un esquemita, pero por ejemplo en enfermedades neurodegenerativas como sea Parkinson o Alzheimer, donde suelen haber proteínas mal plegadas, que esto lleva a apoptosis. Por dar dos ejemplos, pero hay muchos ejemplos, gente, se van a cansar de verlos. ¿Hay una inflamación del tejido? En la necrosis sí hay inflamación del tejido. En la apoptosis no. Otra gran diferencia. En la apoptosis no hay inflamación tisular. ¿Cuáles son las modificaciones histológicas generales? Bueno, hinchazón, es decir, tumefacción celular. Se rompen las organelas. Las organelas se rompen. A ver, gente, para que ustedes tengan una idea. La necrosis es un asesinato. La apoptosis es un suicidio. Porque la célula misma pone en marcha, la célula misma decide, tiene la potestad de decidir, ok, me voy a morir. Eso sería la apoptosis. En la necrosis no. En la necrosis es un asesinato. ¿Está? Siempre hagan esa analogía y listo, no se van a confundir. Acá ocurre una retracción celular, como hemos visto acá. Se hace más pequeña la célula porque se van a formar cuerpos apoptóticos. Bueno, y condensación de la cromatina porque se va a formar trozos. Cuerpos apoptóticos. Es decir, una célula que en un principio, supongamos, era así una célula cúbica, núcleo central. Bueno, se van a formar cuerpos apoptóticos así, en trozos. Así, literalmente la célula, estos son los cuerpos apoptóticos. La célula que tenía su estructura normal, luego se van haciendo, se va destruyendo y van a quedar pedacitos pequeños que luego van a ser fagocitados por macrófagos. Y ahora agregamos la denominación de autólisis, donde la necrosis afecta siempre a grupos celulares, es decir, tejidos. Inflamación tisular, tejidos. La apoptosis son células particulares, células aisladas, por lo general. En la autólisis es cuando se afectan los órganos post-mortem. O sea, esto de autólisis ocurre cuando ya te moriste. Pero cuando el organismo completo se ha muerto, ok, ahí hablamos de autólisis. Esa es la diferencia. Causa de la necrosis, la injuria persistente, que es lo que estamos hablando acá. Es una lesión celular irreversible. En el caso de la apoptosis, es una muerte celular programada, es un suicidio. En este caso es un asesinato, esto es un suicidio. En la autólisis, lo que ocurre es el cese de toda actividad respiratoria, cardíaca y cerebral. Estamos hablando de muerte, pero muerte como tal, como se conoce. ¿Está? Un fallecimiento. En un fallecimiento hablamos de autólisis. ¿Está? Ahí recién hablamos de esto. El mecanismo de la necrosis se dice que es por falta de energía porque, bueno, hay todo un proceso fisiopatológico que lo vamos a ver en la siguiente clase. En cuanto a la apoptosis, es un mecanismo activo, se gasta energía para llegar a esta muerte celular programada. Y bueno, en el caso de la autólisis es un proceso por acción lisosómica. Las enzimas lisosomales terminan degradando absolutamente todo
lo que hay a nivel celular. Y bueno, y así entonces va ocurriendo este proceso. Necrosis versus apoptosis. Acá vemos. Fíjense que dijimos que falta de energía era causa de necrosis. Acá tenemos. Hipoxia o isquemia disminuyen los niveles de ATP. Eso significa que va a haber menor funciones dependientes de energía, lesión celular, necrosis. Múltiples estímulos lesivos va a generar un aumento de especies radicales de oxígeno, o sea, radicales libres, que va a generar daño en las macromoléculas, y esto, necrosis. Lo que estoy moviendo de apoptosis también. Mutaciones, estrés celular, infecciones, puede que lleve a acumulación de proteínas mal plegadas, como puede ocurrir en, por ejemplo, en el Parkinson o también en el Alzheimer. Y esto lleva a la apoptosis, una apoptosis patológica. Radiación u otras agresiones, lesión del ADN, apoptosis. Infecciones, trastornos inmunitarios te llevan a una inflamación que a su vez obviamente se van a liberar siempre moléculas tóxicas, donde acá pueden ocurrir ambas cosas. De hecho, en realidad ocurren ambas cosas, tanto necrosis como apoptosis. Estos son algunos ejemplos que tira. Y bueno, por último, para cerrar esta parte, vemos algunos ejemplos a nivel histológico, donde en la primera, en lo que es la microfotografía A, vemos lo normal en lo que son las células tubulares renales, lo normal, fíjense, serían entonces células cúbicas con un núcleo redondeado central, ¿vemos? Son los túbulos renales. Bueno, ¿qué pasaría si tenemos una lesión de tipo reversible? Ok, primero, si bien hemos dicho que hay una retracción celular, pero también primero puede haber un aumento del tamaño celular, aumenta la eosinofilia, ven que se ven un poco más, pero vamos a cambiar esto, ven que se ven un poco más eosinófilo que esto, por ejemplo, se ve más rosa. Lo mismo acá aumenta el tamaño celular inicialmente, luego se va retrayendo, fíjense, pero inicialmente hay un aumento, una tumefacción, luego se retrae y bueno, también puede llegar a liberar justamente contenidos vesiculares a nivel de la luz, como ocurre acá, como se puede ver. Pero esto es reversible. Ahora, ya en una necrosis, es decir, en una lesión celular irreversible, vemos un total encogimiento de la célula. ¿Tá? Es decir, hay una tumefacción, pero el núcleo se pierde por completo, que es el dibujito que más o menos le estuve mostrando. Fíjense que el núcleo desaparece, queda la eosinofilia de la célula, pero el núcleo va desapareciendo. Esa es la diferencia entre necrosis y una lesión celular reversible. Acá esto puede volver a la normalidad si se elimina el estímulo lesivo, acá ya no. Y fíjense cómo está todo esto es un desastre por ruptura de la membrana plasmática, que esa era otra de las características que vimos. Se rompe la membrana plasmática, si bien primero aumenta de tamaño de la célula, luego después la membrana plasmática se termina rompiendo y nos encontramos entonces con una lesión necrótica. Como bien dice acá, con fragmentación de las células se terminan fragmentando, pérdida de núcleos, que esto es justamente por acción de la adeneasa, y la salida de su contenido, obviamente porque ya se perdió todo tipo de límites celulares. Y bueno, gente, quedamos con otras formas de apoptosis. Acá terminamos. La netosis es una apoptosis que la realizan las células de los neutrófilos, que es la trampa extracelular de los neutrófilos donde liberan sus gránulos como mecanismo antimicrobiano. Liberan sus gránulos, esto hace recordar mucho inmunología. La entosis es una especie de canibalismo celular
fagocitosis de células vivas cercanas, tipo canibalismo, así es otro ejemplo. Y también esto se ve mucho en neoplasias, ¿eh? Después vamos a hablar bien de neoplasias. Y la piroptosis, que es por unos receptores de tipo RRPs, receptores de reconocimiento de patrones. Bueno, es un mecanismo de defensa especialmente frente a virus, donde se activan las caspasas de tipo 1, que a su vez lleva a la producción de interleuquina 1 y 18. Y bueno, y esto hace que la célula aumente de tamaño y termina muriéndose. Pero es un mecanismo activo por caspasas, ¿tá? Siempre por señales de activación es la apoptosis. Bueno, gente, necrosis lo dejamos para después, se está haciendo re largo esto. Nos vemos. Espero que algo se haya entendido y si no, bueno, en los comentarios o donde sea. Abrazo y nos vemos. Son la tumefacción. ¿Qué es la tumefacción? Es la hinchazón celular. ¿De vuelta? Sí, de vuelta. Vamos a vuelta.